Bueno, Jesús Yuste, aunque las jornadas se llaman Avances en Técnicas Enológicas, procuramos también que haya alguna ponencia del ámbito de la viticultura. Jesús Yuste es doctor ingeniero agrónomo, máster en viticultura y enología, muchísimas otras cosas más, y es la labor de investigación que desarrolla en la actualidad desde hace muchos años tiene lugar en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en el ITACIL. Nosotros nuestro grupo tiene una relación desde hace muchos años con Jesús. De hecho, yo lo conozco desde que él estaba haciendo la tesis. Yo todavía no había llegado a aquellos niveles. Desde que era pequeño. Estaba estudiando desde que era pequeño él. Y bueno, ¿qué os voy a decir? En Castilla y León y fuera de Castilla y León es una de las personas en España que más sabe de viticultura y en concreto del ámbito del riego en viñedo. Llevamos muchos años colaborando con él en proyectos de investigación, el grupo Enobiotec, y para nosotros es un lujo, para nosotros todos los que estáis aquí sentados y los que estáis detrás, yo creo que es un lujo poder contar con su presencia. Recordar a la gente que está conectada online a través de Internet que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat y que si se queda alguna pregunta pendiente, Violeta y Encarna os ponen los contactos, los correos electrónicos de los ponentes para que podáis hacer llegar, si no, más adelante, vuestras dudas. Pues nada, os dejo con Jesús, que seguro que nos va a contar cosas muy interesantes sobre el riego, y como en el caso anterior tendremos al final unos 10 minutos de coloquio. Pues cuando quieras. Cerca del micro, si no, no se oye. Muy bien, pues muchísimas gracias, Josefina, y gracias a los organizadores de esta jornada número 13, creo que es. Mal número si no crece, el año que viene habrá 14, seguro, por darme la oportunidad de tratar un tema muy común, muy controvertido también en ciertos ámbitos, pero tan real como la vida misma. Entonces, creo que la mayoría de los presentes, valga la redundancia, presencialmente, sois del ámbito todavía de la universidad. Bueno, tenéis que entender que voy a tratar de darle un enfoque bastante práctico, tratando de no alejarme de los fundamentos de la materia del riego. Y para no... Yo el tiempo lo voy a empezar a contar desde este momento, o sea... porque además era muy interesante lo anterior y no merecía la pena, había que darle esa cancha oportuna y necesaria. Y voy a tratar de ir al grano. Lo primero que quiero es hacer una reflexión sobre el por qué la vid consume agua, es decir, como las demás plantas. La atmósfera, la radiación atmosférica, provoca, por su incidencia directa en el viñedo, una apertura de estomas en la planta que genera una pérdida de agua. Eso es debido a la propia incidencia, que por otro lado es algo necesario, porque si los estomas de las hojas, de la hoja, no se abrieran, no podría haber fijación de CO2 y por lo tanto no podría llevarse a cabo la fotosíntesis, no habría crecimiento, no habría producción, no habría calidad, no habría vino. Ese es el origen, ese es el fundamento, pero como todo, eso supone hay que pagar un peaje. Ese peaje por la apertura de estomas para la fijación de CO2, para la realización de la fotosíntesis, supone una pérdida de agua hacia la atmósfera. Eso se cuantifica de alguna manera a través de parámetros como la evapotranspiración potencial y particularmente el déficit de presión de vapor, que es la diferencia de concentración, de contenido y de tensión del agua que hay entre la hoja y su proximidad. Este es el fundamento, esta es la causa. La planta, para compensar esa pérdida necesaria de agua, tiene que tomarla de algún lugar y de donde lo toma es del suelo a través de las raíces. Pero el suelo presenta, o el agua que existe en el suelo presenta una resistencia, es una tensión matricial a la salida, una resistencia a la salida del agua, a la absorción por parte de la planta.
Y esto, como veremos después, se cuantifica o se maneja a través de coeficientes de cultivo o del coeficiente de cultivo que trata de aproximar, de concretar de todo el potencial que exige la atmósfera cuánto es lo que nuestro viñedo va a necesitar. Sin embargo, hay opiniones, muchas opiniones, sobre la resistencia que puede ofrecer el viñedo a la sequía, ¿no? Incluso en esta época que vivimos de cambio climático, etcétera, pues incluso algunas posturas se vuelven aún más intensas, diciendo que el viñedo pues es un cultivo que no hay que regar porque primero va a haber menos agua y porque la calidad además puede ser incluso más alta, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser objetivos y para eso estoy aquí, para cuantificar las cosas y asumir que efectivamente el viñedo pues presenta un grado de resistencia a la sequía que podríamos calificar de elevado si lo comparamos con otros cultivos. ¿Por qué? Pues porque tiene un sistema radicular profundo, es decir, es un cultivo cuyo sistema radicular se puede desarrollar en profundidades mayores que otros cultivos, porque la planta por sí misma, al ser una especie leñosa, es capaz de almacenar reservas que en su momento, y sobre todo cuando se inicia cada año el ciclo, como en estos momentos, permite una aportación a las necesidades de la planta, las necesidades hídricas, y porque además, y con cierto grado de variabilidad entre variedades, entre tipos de material vegetal, pues es capaz también de presentar una adaptación fisiológica, es decir, reducir su comportamiento, su desarrollo en función de la demanda hídrica y de la limitación de disponibilidad hídrica. Estos tres conceptos son los que, en cierto modo, apuntan en favor del prestigio de resistencia a la sequía que puede presentar el viñedo. Sin embargo, aquí la pregunta, y así era el título, me gusta ceñirme a las expectativas que puedan crear los títulos para acercarme al contenido, y es ¿por qué regar el viñedo? Bien, pues porque se produce déficit de agua. Es decir, ¿cuándo hay déficit de agua en el viñedo? Pues en aquella situación que ocurre cuando la exigencia de la atmósfera hacia la superficie foliar, hacia el viñedo, crea una demanda de agua que excede las posibilidades que la cepa tiene para extraer ese agua del suelo. Eso es una situación de déficit. ¿Y qué factores determinan ese déficit? Pues, por supuesto, la demanda energética de la atmósfera. Como todos sabemos, cuando hace más calor hay una mayor necesidad y cuando hace menos calor hay una menor necesidad. Y esto se concreta, como he comentado, en parámetros como el déficit de presión de vapor y la evapotranspiración, que veremos después. Por supuesto, otro factor determinante del grado de déficit hídrico, el del déficit de agua en el viñedo, es la superficie foliar, sobre todo la superficie foliar total y particularmente la superficie foliar que se encuentra expuesta a la intercepción directa de la radiación solar. Y otro punto que a veces se nos olvida un poquito, que determina también la cuantía de esa necesidad, es el contenido de agua que exista en el suelo. Tratando de concretar cuánta agua necesita, por qué regar el viñedo, pues una estimación inmediata es que la vid, para fabricar 1 kilogramo de materia seca, necesita unos 500 litros de agua. 1 kilo de materia seca significa que es la materia vegetal producida después de haber sometida a secado en estufa hasta que no queda nada de agua, como su nombre indica, hasta que es materia seca. Para que nos hagamos una idea, la uva en sí misma, los racimos, contienen entre un 20 y un 25% de materia seca, es decir, que más del 75% es agua en la uva. De tal manera que 1 kilo de uva fresca, por ejemplo, pues son unos 250 gramos de materia seca. Esta materia seca de la uva representa el 40%, para nuestro cálculo, de la materia seca total de la cepa. Es decir, que la materia seca en los racimos, en la uva, es más o menos el 40% de toda la que fabrica la cepa. Cuantificando con este ejemplo, si quisiésemos obtener un rendimiento de 8.000 kilos hectárea, 8 toneladas hectárea, esto supone que el 20%
de esa uva de ese peso en uva fuese materia seca, serían unos 1.600 kilos de materia seca por hectárea, y esos 1.600 kilos representan el 40%, como hemos dicho, de la materia seca total de la cepa. De tal manera que estaríamos hablando de que ese viñedo estaría fabricando 4.000 kilos de materia seca, 4 toneladas de materia seca. Como hemos dicho que una cifra orientativa estándar es que por cada kilo de uva se necesitan 500 litros de agua, pues estaríamos necesitando 2 millones de litros por hectárea para producir 8.000 kilos de uva en esa hectárea. No sé si os parece mucho o poco. Parece mucho, tiene muchos ceros. Entonces, 2 megalitros, ¿no? Sería esto, ¿no? Pero 2 millones de litros por hectárea son 2.000 metros cúbicos por hectárea, que son 200 milímetros de agua, de lluvia o de lo que sea, 200 milímetros de agua. 2.000 metros cúbicos por hectárea es algo así como la quinta parte de lo que necesita el maíz, la cuarta de lo que necesita, la quinta de la remolacha, el maíz, otra serie de cultivos considerados de regadío. Entonces, concretando, la necesidad de agua en estas condiciones pues sería de unos 200 milímetros. Dependiendo del sistema, si lo aplicásemos con instalación de riego, pues podría ser 220 milímetros para compensar las pérdidas. Esto es de lo que tenemos que hacer idea. La planta necesita 200 milímetros de agua, nos guste o no nos guste. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para ver si el riego del viñedo debe tener lugar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Que vamos a ver más adelante. Evidentemente, esa necesidad de riego de agua por parte del viñedo responde al concepto de evapotranspiración potencial, que algunos, supongo, espero que lo sepáis, algunos, a lo mejor no todos, en qué consiste, pero que yo me encargo de refrescar la memoria aquí. Es el flujo de evaporación, es decir, de pérdida de agua en forma de vapor hacia la atmósfera, producido por una cubierta vegetal que comprende tanto el suelo como las plantas que existan, plantas de tipo césped y de forma completa, es decir, que cubren toda la superficie, en una situación de saturación, es decir, que la cantidad posible es la cantidad posible de evapotranspiración derivada de la demanda atmosférica. Todo aquello máximo que podría ser transpirado en una cubierta vegetal cuando esta cubierta tiene a su disposición toda el agua necesaria. A partir de aquí tenemos que estimar la evapotranspiración, considerar coeficientes de cultivo, utilizar el método del balance de agua y luego ajustar los coeficientes según los objetivos. Muy bien. Pues ¿cómo regar el viñedo? Pues considerando la evapotranspiración de referencia, evidentemente, que el método utilizado es el recomendado por puede ser otro, pero el recomendado por la FAO es el de Penman-Monteith, a partir de estos 4 parámetros que son temperatura, humedad relativa, radiación y velocidad del viento. Todos sabemos que cuanto más calor, más evaporación, cuanto más velocidad del viento, antes se orea el terreno, quiere decir que hay más evaporación, cuanto menos humedad, también se produce más evaporación. Esto está disponible, por ejemplo, en el ámbito de Castilla y León a través de una red, que es la red de Inforriego, que tiene su página web, ahora no me la sé, pero bueno, con poner Inforriego o itacil.inforriego, pues aparece y genera, donde hay estaciones localizadas, la información de la evapotranspiración registrada. Pero a efectos del riego del viñedo debemos considerar el coeficiente que vamos a aplicar a esa evapotranspiración total o de referencia, porque hemos hablado de que ese es el máximo, pero nosotros tenemos que valorar qué parte de ese potencial total es el que realmente vamos a compensar en el viñedo. Entonces, la aplicación de este coeficiente de cultivo es porque sirve para corregir esa evapotranspiración total con el fin de adaptar su valor a las condiciones del viñedo concreto. Esto dependerá de las características específicas, de su estado de crecimiento, de la cantidad de superficie foliar en cada fase y de la posible cubierta vegetal que tenga el suelo. Es decir, no podemos estimar las mismas necesidades de agua para un viñedo donde las calles se mantienen mediante laboreo repetido que un viñedo en el que el mantenimiento del suelo se hace a través de cubierta vegetal permanente, por ejemplo, porque el conjunto necesitaría más agua. Bien, ¿cómo calculamos la dosis de riego? Pues considerando
esa evapotranspiración del viñedo, que es la que hay que compensar a través del coeficiente de cultivo. Debemos considerar la precipitación, lógicamente. En esencia hay que considerar la precipitación efectiva, es decir, aquella que realmente se incorpora al suelo, porque en muchas ocasiones las lluvias se producen de una forma muy corta, es decir, con muy poca cantidad, que realmente no llegan a ser ni útiles debido en este caso, a problemas de evaporación inmediata, y en otros casos de la lluvia que tiene lugar, parte se pierde por escorrentía. Bueno, pero esto es algo complementario, simplemente ser conscientes de ello. Y por otro lado, en ese balance debemos incluir el agua útil. El agua útil nos referimos al agua del suelo. Es decir, el agua, la cantidad de agua que se encuentra entre el nivel de capacidad de campo, que es todo el agua que es capaz de retener el suelo después del drenaje correspondiente, y el punto de marchitez, que es aquel nivel de agua en el suelo que ya a partir del cual ya la planta no lo puede extraer, es decir, se secaría, moriría. Ese es el agua útil, entre lo que puede almacenar y lo que puede poner a disposición de la planta. Pero realmente esto es un concepto muy teórico. En la realidad, en la práctica, lo que existe es un agua fácilmente utilizable, que es una parte de ese agua útil. Por simplificar las cosas, evidentemente, esto depende de las características del suelo, pero para hacerlo más simple, podemos estimar que unos 2/3 de ese agua útil puede considerarse agua fácilmente utilizable. Esto puede corresponderse a un potencial hídrico en el suelo de una tensión de unos 4 bares. Pero bueno, para hacernos una idea sencilla, 2/3 del agua útil. Y finalmente, a partir de estos parámetros, pues el riego neto que necesitaría el viñedo sería la evapotranspiración del cultivo menos la lluvia que haya caído, la precipitación, y menos el agua que ya tiene el suelo y que es fácilmente utilizable por la planta. Ahí está resumido el conjunto de las necesidades de agua. Pero ha habido un parámetro que es crítico, el coeficiente de cultivo, algo que realmente no es tan sencillo de estimar y que admite una interpretación, sobre todo dependiendo de qué estrategia de riego queramos seguir para llevarlo a un balance equilibrado entre desarrollo, producción y vamos a llamarle calidad. Aquí en a ver si se mueve, sí, mira qué bien. Muestro un primer ejemplo de cómo, utilizando a partir de una evapotranspiración teórica real, en una situación de cultivo real, de viñedo, cómo la utilización de un coeficiente de cultivo alto, una KSUC alta o coeficiente alto, que puede variar desde abril hasta octubre entre 0,30 y 0,70, pues tendríamos una correspondiente evapotranspiración del cultivo, que es la que hay que compensar con unas cantidades, que en su total durante estos 7 meses sumaría unos 577 milímetros. Sin embargo, si el enfoque es de un coeficiente de cultivo más bajo, más restrictivo, moviéndonos entre 0,25 y 0,40 en estos 7 meses, pues la evapotranspiración de cultivo correspondiente se situaría en unos 324 milímetros en total, teóricos, que son algo más de la mitad que en el caso del coeficiente alto. Bien, pues el primer planteamiento podría ser tratar de abarcar aquella necesidad de la planta que de alguna manera fuese un riego no tan deficitario. Tenemos aquí, utilizando esos coeficientes altos que hemos considerado, y con esos coeficientes altos ya tomo de partida la evapotranspiración del cultivo a partir de esos coeficientes que se sitúan en la primera columna de la izquierda y que muevan esos 577 milímetros. Pero resulta que hay que considerar la lluvia. Entonces, empezando por ejemplo en abril, necesitamos 33 milímetros, la lluvia nos aporta 48, es evidente, vamos a irnos a la columna de precipitación efectiva para no andar haciendo restas, resulta que 33 menos 38 nos da menos 5 y además tenemos 72 milímetros de agua fácilmente utilizable en el suelo. Este es un ejemplo real, es decir, que podría no ser este agua fácilmente utilizable o podría no ser esta precipitación o podría ser otra evapotranspiración, pero este es un ejemplo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues no regar.
En mayo resulta que ya sube la necesidad y a pesar de los 42 milímetros de lluvia, como hay un déficit de 26 milímetros de agua. Entonces, pero como tenemos 72, seguimos con un balance favorable, pues no hay que regar. Pero resulta que llega junio y ya la evapotranspiración del cultivo es bastante alta. Ya solo nos quedan 46 milímetros de agua fácilmente utilizable y tenemos que regar. Tenemos que aplicar 67 milímetros. El mes de julio ya no tenemos nada en el suelo. La evapotranspiración de cultivo es aún más alta y tenemos que regar 122. En agosto 101. En septiembre, como baja la evapotranspiración y llueve más, 36. Y ya en octubre no hace falta. ¿En qué se traduce esto? En necesidades mensuales desde junio a septiembre de 67, 122, 101, 36, con una necesidad diaria que varía entre 1,2 en septiembre y 3,9 en julio. Este es un planteamiento con unos coeficientes dirigidos hacia la producción. Bien, para compensar lo que el viñedo necesita, para que crezca, para que produzca. ¿Qué ocurre? Que el enfoque hacia una estrategia de riego que sea más dirigida a optimizar la calidad o la concentración, podríamos decir, de sustancias en la uva, pues atiende a ciertas características que presenta el viñedo. Y la más destacable es que en el desarrollo del viñedo, a medida que aumenta el estrés, como podéis ver en la parte inferior del gráfico, la sensibilidad al estrés varía. Primero, cuando empieza a haber algo de estrés, lo primero que deja la planta es de crecer. ¿Por qué? Pues porque la planta lo que quiere es asegurarse su supervivencia. Y lo primero que tiene que asegurar es el fruto. ¿Y dónde está el fruto? Está en la uva. ¿Dónde están las semillas? Está en la uva. Eso es un principio biológico que tiene como consecuencia esto. Una situación intermedia de estrés es la más favorable para la concentración de carbono en las diversas sustancias que acumula la uva. Y, por contra, cuando se va a un límite de mucho estrés, no hay, por supuesto, además de restringirse la producción, se restringe el crecimiento, se restringe la producción y finalmente también se ve deteriorada la composición y la calidad de la uva. Entonces, esta otra estrategia pasaría por la utilización de coeficientes de cultivo más reducidos. Aquí tenemos las cifras que no es necesario haber memorizado, lo cual hubiese sido muy difícil, la verdad, por lo menos para mí. Estas evapotranspiraciones de cultivo más bien moderadas, bajas, deficitarias, a partir de la aplicación de coeficientes, como hemos dicho, entre 0,25 y un máximo de 0,40. Y vemos que con las mismas precipitaciones, porque esta precipitación es para el mismo caso y por lo tanto la misma precipitación efectiva, nos encontramos con una situación de déficit que en abril y en mayo no existen, primero porque llueve más que la evapotranspiración del cultivo, después en junio, cuando aún hay agua en el suelo, tampoco es necesario regar, veis que con 72 milímetros disponibles solo se necesitan 51, pues lógicamente nos sobran todavía 21. Pero ya en julio, con una necesidad de 66 milímetros y un déficit y unas existencias de agua en el suelo de 21, se necesita aplicar 45 milímetros. En agosto se incrementa esa necesidad debido a que no hay ya nada de agua en el suelo, 51. En septiembre baja la evapotranspiración, aumenta la precipitación y la necesidad es tan solo de 4 milímetros y, por supuesto, en octubre incluso ya el balance es positivo. En definitiva, eso se ha traducido en un riego durante julio, agosto y un poquito en septiembre que hace un total redondo de 100 milímetros, lo cual, comparado con la cifra anterior, a quien lo haya retenido, pues es considerablemente más bajo. Esto, en necesidades diarias, pues se traduce entre casi nada, 0,1, y sobre todo en julio y agosto, en torno a 1,5 milímetros por día. No sé si a alguien se le ocurre así como cifra inmediata, cuál es la evapotranspiración potencial en un día de julio en nuestras condiciones, bueno, un día de agosto. Pero para no forzar situaciones ni dilatarnos en el tiempo, os puedo decir que puede estar variando entre 5,5 y 7 milímetros de evapotranspiración diaria. Bueno, pues esas necesidades estimadas en régimen de riego deficitario, estaríamos hablando de compensar 1,5 milímetros al día. Que no quiere decir que haya que estar todos los días con la cantimplora al lado de la cepa, pero es una cuantificación de las necesidades diarias. Bien.
Entonces, la estrategia de riego deficitario, para que veáis qué supone, pues supone que en el caso A de coeficientes altos teníamos toda esta demanda, 67, 122, 101, 36. En el caso B, mucho más reducida, 45, 51 y 4, que si aplicásemos una eficiencia del riego, bueno, pues por la instalación y demás, se traduciría en el caso de los coeficientes altos en unos 361 milímetros en total y en el caso de los coeficientes bajos deficitarios en 112. Esto supone, ya siendo más realistas, un riego semanal, que puede ser una pauta bastante común en muchos suelos y viñedos, de 17 milímetros, 30 milímetros, 25 milímetros o 9 milímetros semanales en el caso del criterio generoso, digamos, y mientras que en el criterio más deficitario suponen estas cifras interesantes, quedarnos con ella, de unos 11, 12, 13 milímetros semanales en julio y agosto y apenas 1 milímetro en septiembre. Creo que queda muy claro que el criterio en función de los objetivos puede ser muy distinto. Pero desde el punto de vista práctico, porque yo me encuentro muchas veces con pero ¿cuánto hay que regar? A mí dime las horas, le doy al botón, abro la llave, o primero abro la llave y luego le doy al botón, o incluso no abro ni la llave, es todo automático, pero a mí con que me digas las horas me voy a casa, como y me echo la siesta porque sé que estoy regando y las horas. Pero es que eso no es suficiente. Hay que saber qué cantidad de agua se está aplicando. Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo de un marco de goteo. Marco de goteo, igual que marco de plantación, es la distancia que hay entre los emisores, entre los goteros, ¿no? Normalmente, la anchura de calle o distancia entre filas condiciona, determina el marco de gotero, la anchura. La anchura podría ser 3 metros, que es la anchura de calle, y, por ejemplo, 75 centímetros entre goteros, que también es muy común, independientemente de la distancia entre cepas. Entonces, ese marco está suponiendo 2,25 metros cuadrados por cada gotero. Si tenemos un gotero que de un caudal de 2 litros hora, que pueden ser de 2, de 1,8, de 2,6, de 2,9, de 3,2, de 3,6, de 4, pues este es un ejemplo. Para saber cuánta cantidad de agua estamos echando, es muy conveniente hacer esta división. Si cada gotero echa 2 litros por hora y le corresponden 2,25 metros cuadrados, hay que saber que ese gotero tiene una pluviometría de 0,93 litros en cada hora y por metro cuadrado, que es lo que interesa. Porque la lluvia, por algo, se expresa en términos en unidades en milímetros. Y los litros por metro cuadrado es lo mismo que los milímetros, por si alguien no se había percatado de ese asunto. Bien, entonces, si la necesidad semanal fuese, como he comentado, de 12 milímetros, por poner un ejemplo, en julio o en agosto, que son 12 litros por metro cuadrado, perdonen que insista, pues el riego semanal, si adaptamos en función del suelo una pauta de riego semanal, los 12 milímetros o litros por metro cuadrado dividido entre la pluviometría del goteo que yo tengo serían 12, entre 0,93, 12,9 en términos prácticos, 13 horas. Ahora sí, ya uno puede ir al botón, darle al botón, establecer, programar el riego para saber que cada hora, sabiendo cuánto aplica de agua cada hora, saber que para compensar 12 milímetros tiene que tener 13 horas funcionando esa instalación. Es algo realmente muy básico, pero más importante de lo que parece en la práctica. Sin embargo, hay un aspecto que es clave, no podemos negarlo, que es la gestión del riego, teniendo en cuenta la evapotranspiración, que es la demanda, pero basándose en el contenido de agua en el suelo. ¿Por qué? Pues porque el suelo es una reserva de agua, dependiendo de su textura presenta una curva de humedad diferente. Ya sabemos que los suelos arenosos tienen menor capacidad de retención de agua que los francos y menos que los arcillosos. Y esa gestión del nivel de agua en el suelo, para ser considerada a la hora de decidir la estrategia de riego, pues exige un control. ¿Cómo? Pues puede ser a través de diversos parámetros, pero básicamente atendiendo o al volumen de agua en el suelo o a la tensión de ese agua en el suelo. En cualquier caso, habrá que evaluar la respuesta del viñedo acorde con el planteamiento que planteemos, la redundancia, y posteriormente ajustar el criterio según los objetivos productivos y o cualitativos. Bien.
¿Cuándo regar el viñedo? Pues hay un aspecto del crecimiento de la valla, de la acumulación de síntesis y acumulación de sustancias, que está muy marcado en la curva sigmoidal de crecimiento de la valla. Y hay particularmente una época que es la que se sitúa entre la floración aproximadamente y cerca previamente al envero, donde digamos que de alguna manera el crecimiento de la valla es más sensible. Normalmente, en esta época suele haber disponibilidad de agua en el suelo porque todavía duran las lluvias. Sin embargo, si afrontamos este planteamiento hacia un riego deficitario, sería conveniente no excederse en el agua a aplicar en esta época, entre floración y cerca del envero, en exceso, y procurar que haya un cierto nivel de déficit hídrico, porque cuando aquí se facilita la absorción de agua al viñedo, el crecimiento, la división celular en la valla es mucho mayor y al final eso repercute en la fase de maduración en tener tamaño de valla mucho mayor y normalmente con una mayor dificultad de concentración de sustancias fenólicas y de otro tipo que son bastante deseables para la calidad de la uva. Entonces, en este sentido, esto puede afrontarse a través de la medida del agua en el suelo. Como he comentado, las técnicas de control pueden ser diversas, pero particularmente hay instrumentos para medir la humedad en el suelo desde una consideración de volumen, es decir, porcentaje del suelo ocupado, de volumen de suelo ocupado por el agua, o bien medidas de tensión, es decir, qué resistencia está ofreciendo ese suelo independientemente del volumen de agua que ocupe, que haya en el suelo, a la absorción por parte de la planta. Estas son las dos técnicas que efectivamente para que estos planteamientos sean eficaces son necesarias. ¿Por qué enfocar este aspecto de la consideración del agua en el suelo? Pues porque el objetivo es que haya agua suficiente disponible para las raíces de la planta, porque la planta toma el agua a través de las raíces, independientemente si al suelo le llega de la lluvia o le llega de un sistema, de una instalación de riego. Y para ello hay que procurar que el agua esté disponible donde están localizadas las raíces. Por eso es tan importante conocer los horizontes del perfil del suelo. Como veis en estos dos gráficos, hay una clara diferencia visual entre ambos. En el de la izquierda vemos que hay diríamos unos 60 centímetros o 70 de suelo como tal, más arcilloso, con mayor capacidad de retención de agua, y desde esa profundidad hacia abajo lo que hay es una grava que probablemente no retenga casi nada. Entonces, poner agua en esta parte inferior sería un poco ilógico. Sin embargo, en el suelo de la derecha tenemos un suelo propiamente dicho mucho más profundo, con mayor capacidad de retención de agua, que admitiría dosis mayores sin pérdidas. Por lo tanto, a partir de esa observación de los suelos tendremos que ver la dosis y la frecuencia, porque hemos calculado las necesidades, pero ahora hay que aplicarlos, el cómo. Entonces, eso va a depender enormemente de esa composición y estructura de los horizontes del suelo, para aprovechar la explotación por parte del sistema radicular. Abundando un poquito, quiero recordar algo que es muy necesario, que es conocer la capacidad de reserva del suelo. El agua útil, que como he dicho es lo que está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Un ejemplo sería pues, un suelo en su primer metro de profundidad, unos 90 milímetros de agua como capacidad de reserva, ¿no? Un suelo que puede en su primer metro de profundidad llegar a almacenar agua en tal cantidad que tendría una disponibilidad teórica para el viñedo de 90 milímetros de profundidad. El agua fácilmente utilizable en ese caso no hay que considerarlo en su totalidad, sino como 2/3, tal cual había comentado, que sería unos 60 milímetros de profundidad. ¿Alguien puede deducir fácilmente que aplicar riegos de un día o 2 días seguidos, aunque tenga poco caudal el sistema de goteo, que supongan más de 60 milímetros, sería estar perdiendo el agua y siendo poco eficaces?
independientemente de la estrategia más o menos deficitaria que apliquemos. Entonces, el riego en dosis y frecuencia, por ejemplo, si se hace con carácter semanal, pues tiene que ser enfocado a un estado hídrico adecuado de la cepa, porque luego eso va a depender, lógicamente, según la respuesta del objetivo que tengamos en crecimiento, en producción y en calidad. Aquí he querido mostrar una situación con unos 45 o 50 centímetros de suelo más bien franco-arcilloso y una profundidad a partir de ahí donde el suelo retiene muchísimo menos. Y eso condicionará enormemente, como he dicho en la diapositiva anterior, la distribución en dosis y en frecuencia. Otro aspecto que suele pasar por alto, pero que es fundamental, es la eficiencia de la instalación. ¿Hacia dónde debe enfocarse este aspecto? Pues evidentemente hacia sistemas y programaciones de riego que sean eficientes y precisos. Eficientes quiere decir que aprovechen el agua al máximo, que sean precisos en tiempo, volumen, etcétera. Qué duda cabe que esto pasa por la utilización, hasta dentro de los materiales que existen y las técnicas que existen actualmente, por el goteo, por los sistemas de goteo, pero también hay que contemplar, por ejemplo, emisores enterrados, el goteo enterrado. Aquí veis a la izquierda un viñedo, una misma cepa, con agua, con el sistema de la instalación de riego, claramente, con tubería de PVC, donde produce el charquito, el bulbo de agua, y vemos a la derecha un viñedo donde no hay sistema aparentemente no hay instalación de riego, pero sí hay agua en el suelo que ha llegado desde una instalación enterrada, lo cual es más eficaz que la aérea, porque el fenómeno de evaporación es mucho más reducido. Puede tener otros problemas de mantenimiento y demás que hay que considerar, evidentemente. Pero esto es una muestra. Pero lo que es más llamativo es el defecto en el que se puede incurrir cuando se diseña la instalación de riego. O sea, vemos un ejemplo en la izquierda, parte inferior izquierda, con un viñedo en una vaguada claramente marcada y donde las tuberías se extienden desde un extremo hacia otro. Es evidente que el agua que va a tener lo normal, porque si no sería ya un éxito total, el caudal va a ser el mismo tipo de gotero y va a suponer que en esa vaguada va a recibir la misma cantidad de agua una zona muy baja con un suelo muy profundo que tiene mucha menos necesidad que las dos partes del extremo que tienen mucho menos suelo, mucha menor capacidad, mayores necesidades. Probablemente en un sitio incurramos en exceso, iba a decir en uno en exceso o en otro en defecto, pero probablemente en uno en exceso y el otro en defecto, lo cual es totalmente inapropiado. Por eso, pues tomando como referencia la imagen inferior derecha, evidentemente con una pendiente, con una situación también previsiblemente o sospechosamente diferente en la parte alta y en la parte baja, hay que plantearse hacer una sectorización del riego donde el suministro a la parte alta le venga desde arriba para aplicar agua allí, de forma independiente a la parte baja donde tendríamos que suministrarle el agua con otra tubería desde la parte inferior y que fuesen independientes entre ellas. ¿Qué supone esto? Pues supone un coste mayor, porque hay que hacer dos tuberías secundarias de suministro, pero la calidad de la instalación, la capacidad de precisión, el ahorro en agua y lo que es mucho más importante, la capacidad de poner cada zona del viñedo en una situación hídrica mucho más favorable a nuestros objetivos, es evidente que está ahí. Sin embargo, en estos efectos se incurre de forma demasiado frecuente. Bien, y después está la gestión del riego basada en el control. No es que sea otra gestión, pero cabe el enfoque y la consideración del riego tomando como referencia el estado hídrico de la planta. ¿Por qué? Pues porque la cepa, al fin y al cabo, es la que integra los diversos factores hídricos. Es decir, sea por mayor demanda atmosférica, sea por mayor o menor aportación de lluvias, sea por mayor o menor disponibilidad de agua en el suelo, la planta es un indicador que acaba expresando cuál es la situación.
Pero, sin embargo, existen diversos métodos de diagnóstico para precisar o estimar esa situación, ese estado, y en cualquier caso, la aplicación de estos criterios supone una evaluación de la respuesta que presente el viñedo y, posteriormente, ajustar los criterios según los objetivos que se tengan. Bien. Cualquier viticultor lleva a cabo un diagnóstico. No nos equivoquemos, no hace falta ser digital para llevar a cabo esto. ¿Por qué? Pues observando el viñedo, cuando vemos los zarcillos en la parte distal del pámpano que sobrepasan claramente el ápice, o cuando ese ápice está ahí claro y aún no hay zarcillos, pues el estado hídrico es muy, muy favorable para el viñedo. Sin embargo, cuando ya no se ven los zarcillos, o cuando ya se han perdido, cuando incluso el ápice no se ve o el ápice se ha caído, es que estamos en una situación ya pasada, que podríamos decir. Es decir, el estrés es tan claro, tan evidente, que si queremos regar no estará mal, pero ya estamos yendo tarde para las necesidades del viñedo. Pero bueno, esto es un tipo de diagnóstico, ¿no? Que lo puede hacer cualquiera, pero que tiene el problema de la escasa objetividad en la cuantificación. Hay otros sistemas, un sistema que se ha utilizado y difundido mucho es la medida del potencial hídrico en las hojas de la vid a través de una cámara de presión. Esto es una cámara de presión, un continente cerrado al cual se le puede suministrar gas, en el cual se pone la hoja, se corta y de forma inmediata, se corta por el peciolos y de forma inmediata se introduce en la cámara, sellándolo con una junta que impide, o sea, que lo hace hermética, y a esta cámara se le suministra, una junta hermética, se le suministra a través de una válvula y de una botella de nitrógeno gaseoso, se le suministra gas de tal manera que ese gas va creciendo su presión dentro de la cámara hasta el momento, ahí podemos observar cómo se va produciendo ese incremento de presión, hasta que observamos un reflujo de savia incipiente en el peciolo, y ese sería el momento en el que la resistencia de la hoja a ceder el agua es igualada por la presión de nitrógeno que está llegando a la cámara. Es una medida muy objetiva del estado hídrico de la hoja, porque la hoja, en la medida en que tenga más o menos agua, va a ofrecer menos o más resistencia. Después hay diversos tipos de medida, sobre todo por la hora en la que se hace o el método, que puede ser potencial de base, que en muchos casos es el más fiable, que hay que hacer antes del amanecer, que también se llama potencial de base o en inglés pre-dawn, porque los estomas en ese momento están cerrados y es cuando se iguala de alguna manera el potencial hídrico de la planta con el suelo. Al no haber pérdida, porque los estomas no están abiertos, en muchos casos es más fiable, pero claro, tiene una pequeña incomodidad. Yo puedo dar fe de ello porque lo he sufrido a lo largo de muchos años. Y hay otras medidas al mediodía solar, cuando se mide en el tallo embolsando las hojas, o incluso a la sombra a primera hora de la mañana, cuando todavía la planta no ha perdido mucho agua. Dependiendo de eso, pues deberán ser evaluados los datos que da. Es decir, no podemos hablar de, pero no se puede caer y decir, no, es que con 1,2 megapascales la viña está en un buen estado en el embero. Pero 1,2 megapascales como potencial de tallo, como potencial de base, porque como, no lo he traído ahí, hay una correspondencia, que los potenciales de base son más bajos, se corresponde con una situación hídrica con valores más bajos que de foliar al sol o de xilema. Bien, y aquí podríamos calificar la situación, el nivel de estrés. Esto es muy importante por una sencilla razón, y es porque, acorde con el nivel de restricción hídrica que tenga la planta, la expresión, no solo vegetativa y productiva, sino sobre todo cualitativa, va a ser muy clara. Como ya hace unos cuantos años, un colega argentino ubicado en Montpellier me dijo el domingo, hace más de 22 años, hace ya 15, que estableció este esquema que me parece muy intuitivo y muy realista. Es decir, tenemos en la izquierda el nivel de tensión, de potencial, que como podéis entender son valores negativos, porque es tensión, es resistencia a ceder, entre 0 y menos 0,8 como potencial de base,
que son los valores más bajos, y a la derecha una calificación según ese nivel, según ese potencial del nivel de estrés o de déficit hídrico, desde nulo o leve hasta severo en la parte inferior. ¿Qué ocurre? Que en ese periodo en el que os he mostrado de entre floración y en vero y posteriormente la fase de maduración, como intuís por esos colores, el nivel de déficit va a tener un efecto en la composición de la uva. De tal manera que progresivamente, voy a sacar todos a la vez, progresivamente podemos encontrarnos que cuando la planta no está sometida prácticamente a déficit hídrico, la uva y por lo tanto el vino tendrán un carácter herbáceo, diluido, ácido del desagradable de antes, que ahora hablamos mucho de la acidez, pero vamos, que los vinos malos de antaño eran los ácidos, que no había quien se los bebiera, porque no habían madurado, claro, la uva. Y un vino totalmente desequilibrado. En la medida en que se inicia un leve hasta medio déficit hídrico, pues ya el vino empieza a adquirir un cierto carácter afrutado, aunque todavía sea ligero, y ya empieza a estar más equilibrado. Si profundizamos o intensificamos el déficit hídrico, ya podemos un poquito hacia una situación media, nos encontramos ya con vinos que son ya más afrutados todavía, pero incluso ya con una cierta tanicidad, vinos mucho más equilibrados y ya concentrados, podríamos calificar. Si se intensifica ese nivel, pues pasaremos a vinos ya más tánicos que afrutados, aún equilibrados y claramente concentrados. Si vamos a un paso más, avanzamos un paso más en el déficit, ese carácter concentrado ya empieza a estar en una situación un poco hacia el desequilibrio por elevado contenido en alcohol muchas veces y ya empieza a estar en peligro. Y cuando el déficit ya es severo, evidentemente lo tánico se convierte en duro, en astringente, en no agradable, en un vino desequilibrado y que generalmente suele ser también alcohólico, excesivamente alcohólico. Esta es un poco la situación que hace que haya que observar esta respuesta del viñedo para ver si el coeficiente de cultivo que hemos aplicado está generando un déficit excesivo o insuficiente. Lógicamente esto conlleva una consideración, es qué tipo de vino quiero producir. Porque si quiero producir un vino afrutado, rosadito, etcétera, etcétera, pues a lo mejor el déficit tiene que ser leve, a medio, para que sea afrutado, para que sea ligero. Sin embargo, si quiero un vino más concentrado, de una mayor capacidad de envejecimiento, etcétera, pues me tengo que ir a un déficit más de medio a fuerte. En ningún caso nulo, ni tampoco severo. Bien, y por acabar un poco, no voy mal, ¿no?, de tiempo. El tema, pues creo que me ha parecido muy conveniente considerar y hacer una reflexión sobre el riego ante el cambio climático. O sea, cambio climático, pues del cual ya casi hasta, creo, no sé si Donald Trump también ya lo ha asumido o no, tengo mis dudas, pero en general todo el mundo ya lo ha asumido y puede ser un problema muy grande. Porque, pues, básicamente, yo diría que uno de los aspectos más importantes que se van a ver afectados es la limitación de agua. Es evidente que el parámetro más afectado es la temperatura, el incremento de temperaturas, pero la disponibilidad hídrica también está condicionada por ese aumento y por los eventos y los episodios mucho más irregulares que se vienen observando y que puede producir periodos de una sequía muy elevada. El agua es un recurso escaso, como casi todo en la vida es limitado, ¿no? Pero particularmente, además de limitado, y ahí viene mi preocupación, es limitable. Este mismo año, en un proyecto que luego mencionaré, en el cual colaboramos con el equipo que ha mencionado Josefina anteriormente, pues he tenido mis dudas de no poder llevar a cabo un proyecto de riego porque no habilitaban la disponibilidad de riego en el canal de Riaza. Entonces, esto es un recurso limitado y no ilimitable, sino y además limitable. ¿Por qué? Pues porque antes hay que beber, antes hay que lavarse, etcétera, etcétera. Bien, con el cambio climático aumentan las temperaturas y eso conlleva un aumento de la evapotranspiración de referencia. Y ese aumento de la evapotranspiración supone mayores exigencias hídricas, mayores necesidades.
dependiendo cómo sean los patrones de distribución de la lluvia, pues esto será más grave o menos. ¿Qué debemos hacer a la hora de considerar el riego? Pues pensar en la eficiencia en cuanto a su uso. Por supuesto, tratar de optimizar el agua de lluvia. ¿Cómo? Pues a través de reservorios, balsas, etcétera, pero también a través de elegir los suelos adecuados, con mayor capacidad de retención de agua, para que no haya que aplicar luego tanta agua con el riego. Es cierto que hay otras herramientas, es decir, material vegetal, que ahora se pone mucho de moda, y voy a buscar aquello que sea resistente. Sí, pero que esto es para hacer vino, y hay que beberse el vino, y lo primero que tiene que estar es bueno. Pero para eso hay que abarcar y afrontar que resista a la sequía, pero va a haber que regarlo o ver otros medios. También otras prácticas agronómicas, minimizar el exceso de vegetación para que no haya un consumo innecesario. Aplicar el agua en las fases oportunas, como he tratado de mostrar. Pero, en definitiva, considerando que el riego va a ser una necesidad, habrá que optimizar el agua de riego. ¿Cómo? A través de riegos deficitarios. Aquí en este gráfico, para quien tenga buena capacidad visual, se muestran 3 regímenes hídricos. Uno sin riego, secano, otro con un riego moderado y otro con un riego mucho más deficitario. ¿Qué ocurre? Que el potencial hídrico, en este caso de tallo del que os he hablado, pues en el caso del secano se va a unas situaciones difícilmente sostenibles, que también está muy de moda frente al cambio climático este concepto. Sin embargo, de regar el 25% de la ETO a regar el 50%, nos situamos, como pueden ver, entre la línea superior y la intermedia, en una respuesta de la planta claramente distinta, que va a tener una repercusión productiva, y hay que asumir cierta restricción productiva, pero que nos permita, valga la expresión, fabricar una uva de la calidad o de las características que creamos. Entonces, esto pasa por el concepto de riego deficitario. Para eso hace falta utilizar indicadores de estado hídrico, como he comentado anteriormente, monitorizarlos, seguir su evolución y considerar lo que ya he comentado, una instalación y un diseño apropiados. Porque es que muchas veces se plantean, no, es que con esta tecnología le voy a decir, habréis oído, esta tecnología le permite a usted regar de la forma más eficaz en el momento oportuno y tener los mejores vinos posibles. Bueno, habrá que profundizar un poquito en eso. Ya sabemos que la propaganda, no sé si es cara o barata, pero es fácil. Entonces, hay que hacer un seguimiento adecuado y además una instalación, porque si medimos en una cepa lo que necesita, pero luego a la hora de aplicar el agua a unas le vamos a dar más de lo que necesitan y a otras menos, a pesar de haber tomado ese dato de referencia, pues no estaremos siendo realmente eficaces. Como muestra, simplemente poner cómo en los primeros trabajos, en este caso en Tempranillo, en la Ribera del Duero, el regar frente a no regar, pues tanto en vaso como en espaldera supuso y supone un incremento del grado alcohólico probable normalmente, ante la opinión de que, claro, con el riego la uva baja el grado y la uva es peor en estas zonas de más concentración. Eso no es cierto. Sí se comporta de forma más constante la acidez, donde normalmente con el riego se logra una ganancia de acidez, normalmente, depende de la añada, de las condiciones, en este mismo trabajo, tanto en vaso como en espaldera, al pasar de secano a regadío. Pero cuando afinamos la cantidad de agua aplicada entre un 20% de la ETO, que es el 0,2, o un 40%, que es el 0,4, vemos que con el 0,2 se puede no incurrir en tanto aumento de grado alcohólico, pero a la vez mantener un mejor o mayor nivel de acidez. Esto es muy interesante y esto nos está diciendo que hay que ajustar los criterios en base a esta respuesta observada en cada viñedo. Pero cuidado, porque este es un aspecto que, como he tratado de demostrar, muy dependiente de las condiciones meteorológicas anuales, porque hay que distinguir el clima del tiempo. Clima es la caracterización a lo largo de muchos años, sin embargo, el tiempo es lo meteorológico que ocurre cada año. Y vemos este ejemplo de un proyecto anterior también en la zona de Rueda con Verdejo, donde la aplicación de 2 dosis de riego, el 25 y el 50, suponen en ambos casos, en el año 2012, que fue muy seco,
supuso un incremento de la concentración de azúcares y por tanto del grado. Y sin embargo, el año 2013, que fue bastante lluvioso para lo que hoy día se lleva, con 500 y pico milímetros frente a la media por debajo de 400, que el grado alcohólico de los azúcares no solo no aumentaron, sino que incluso tendieron a verse ligeramente reducidos. Si miramos la acidez, ahí en ese mismo año sí se mantiene una tendencia al aumento a través de esas 2 dosis de riego. Y también hay que tener en cuenta cuándo el momento es clave. Este otro de un proyecto, como el último, donde también hemos colaborado con el equipo de la Universidad de Valladolid, del campus de Palencia, pues vemos cómo la aplicación en el año 2017, también un año bastante seco y de una helada en algunas zonas bastante indeseable, pues vemos que de aplicar el agua solo a partir del envero, donde no hemos incrementado los azúcares, a haberlo empezado a aplicar en tamaño guisante, ahí sí hubo una ganancia de azúcares que a lo mejor no era lo deseable. Por lo tanto, las condiciones del año junto con el criterio, coeficiente y el momento van a dar un resultado distinto. Pero es que la madurez fenólica también hay que considerarla, y aquí tenemos claramente, pues en el caso del tempranillo, con 2 densidades de plantación, B de baja, A de alta, al pasar de secano a regadío con el 40%, podemos incurrir en un descenso de la intensidad colorante y del contenido fenólico, con un 40%. Sin embargo, cuando ajustamos, como en el caso anterior, ese coeficiente al 0,2 frente al 0,4, vemos que reduciéndolo al 0,2 se consiguió para el mismo año una mayor concentración fenólica y una mayor cantidad de antocianos extraíbles. Que esto creo que son muestras muy interesantes para considerar. Pero, y finalmente, esto ya sí que lo prometo, es la última diapositiva, hay otros aspectos, la composición aromática, en ese mismo proyecto citado, en el cual se llevó a cabo en colaboración con otros 3 equipos de la geografía española, diversas comunidades autónomas, con las variedades Moscatel, Verdejo y Doña Blanca, pues vemos cómo, a título simplemente ilustrativo, como el riego aparentemente no ha supuesto un gran cambio, pero si miramos los compuestos aromáticos libres, las sustancias aromáticas libres, vemos que sobre todo en Moscatel y Verdejo aumentan, mientras que si valoramos los precursores hemos visto que del riego de 25 al secano nos encontramos con un ligero descenso, excepto en la variedad Doña Blanca. Otro componente añadido a considerar, la variedad con la que estemos trabajando. Y eso incluso cuando desciendes a ver el nivel de agua aplicada, pues nos encontramos en el caso del Verdejo como el tipo de compuestos aromáticos se orienta en un sentido o en otro en función de esa cantidad de agua aplicada frente al secano. Por tanto, quiero reflexionar, he mentido, lo siento, pero ha sido una mente piadosa inconsciente, unas reflexiones, que es que la aplicación del riego, que resulta necesario en muchas situaciones, pues debe responder a criterios objetivos, a la demanda atmosférica, eso es algo elemental, observando el crecimiento, considerando la reserva de agua y el estado hídrico de la planta, pero en cada situación de cultivo. La gestión del riego debe hacerse para adaptar el estado hídrico del viñedo a sus condiciones a fin de generar una respuesta que sea adecuada o incluso óptima en cada parcela, tratando de establecer una correlación entre ambas. La gestión del riego no puede ser la misma para distintos viñedos, eso sería un craso error. Por lo tanto, la estrategia de riego a aplicar deberá contemplar el tipo de uva y vino a producir. O sea, no puede gestionarse el riego desde el viñedo sin mirar a la bodega. Para lo cual, pues resulta fundamental la determinación del estado hídrico, por ejemplo, el potencial hídrico, su control, es necesario controlarlo, además del control meteorológico y del suelo, y sobre todo la respuesta que se obtiene en el viñedo, siempre considerando esto en el ámbito de la producción de vino de calidad. Así que muchas gracias bueno, antes de acabar, perdonad también, este es el proyecto que actualmente estamos llevando a cabo en la colaboración que he comentado con la Universidad de Valladolid y con otros equipos de Galicia, Extremadura y la Diputación de Albacete, que en nuestro caso se llama Regulación del riego deficitario y de la vegetación de tempranillo en espaldera para disminuir efectos del cambio climático y mejorar su producción y calidad. Un proyecto del Ministerio. Y ahora sí que les doy las gracias por su atención.
Bueno, muchas gracias, Jesús. Podríamos estar aquí hablando del riego, vamos, muchas más horas, que es un tema muy apasionante y además multifactorial. ¿Alguna pregunta que tengáis aquí en sala? Vale. Sí, hola, Jesús. Mira, era una pregunta sobre la evotranspiración. ¿Con qué tendría más evotranspiración? ¿Con cubierta vegetal o sin cubierta vegetal? Desde un punto de vista técnico, sí, olvidándonos un poco del suelo. Sí, la respuesta, que es interesante, es muy clara. La pregunta es muy clara, la pregunta es muy interesante y la respuesta es muy clara. En cuanta más vegetación haya presente en la superficie, mayor será la evapotranspiración del conjunto del cultivo. La evapotranspiración de referencia no viene marcada por lo que hagas, pero la evapotranspiración del cultivo, que es la aplicación de un coeficiente a esa evapotranspiración total, sí está condicionada por la cubierta que podamos tener en la viña. Lo que pasa es que, bueno, dice José Manuel que podríamos hablar de esto mucho más y de aspectos colaterales también mucho más. La utilización de la cubierta vegetal, según este criterio, pues iría en contra de ser eficientes en el uso en el riego. Sin embargo, y solo quiero ser lo más breve posible, sin embargo, la cubierta vegetal puede favorecer la infiltración de agua durante el invierno, el principio de la primavera, cuando suele haber, esto lo marca siempre pues luego el tiempo meteorológico, suele haber disponibilidad suficiente, de tal manera que hay un cierto grado de competencia con el viñedo para que el viñedo no desarrolle tanta vegetación, y al estar restringido ese desarrollo en la parte en el verano, ya en la fase donde empieza a escasear el agua en el suelo, la necesidad y la demanda va a ser mucho más reducida y por lo tanto puede contribuir también en la gestión cualitativa del viñedo. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Jesús, muy interesante. A ver, yo creo que con los avances tecnológicos y lo que has presentado, hay herramientas suficientes para hacer una gestión del regadío en el viñedo y conseguir producción a la vez que calidad de los vinos, ¿vale? Sin embargo, frente al cambio climático, cada vez más, y la preocupación de sostenibilidad, puede haber un riesgo a que todos estos avances tengan que ser, digamos, aparcados, o crees que hay que trabajar más, por supuesto, en sostenibilidad para que a la vez se sigan aplicando? Bueno, pues mi opinión es que yo creo que hay que avanzar más. Es decir, yo me inclino más por la segunda parte. ¿En qué sentido? Pues yo creo que los avances, que no sé si la palabra genérica, tecnológicos, avances tecnológicos, tienen que avanzar en el sentido de ser más precisos, pero que sean cercanos a la realidad del viñedo. Entonces, la sostenibilidad es la cualidad de sostenible, así lo dice la definición, y significa que pueda permanecer en el tiempo. De tal manera que un viñedo será sostenible en la medida que indefinidamente pueda seguirse explotando porque no has esquilmado los recursos, pero también tiene que ser rentable económicamente para que haya esa sostenibilidad económica. Ahí creo que los avances tecnológicos pueden y deben contribuir ¿a qué? A detectar realmente cuál es la necesidad del hídrica, a que se aplique de la mejor manera posible. Y que existan estos avances tecnológicos no tiene que significar una incursión en un mal gasto, etcétera, etcétera. No sé si tu pregunta iba por ahí, pero vamos, esto es lo que yo entiendo. Lo que quiero decir es que esto es como un coche. El otro día vi en el periódico que habían cogido un coche a 240 kilómetros en no sé qué punto. Sí, ha salido, además ha habido un par de veces. Claro, pues es que esa no es una buena utilización de una herramienta que puede ser muy útil, que es el coche. No podemos prohibir los coches, o bueno, no lo sé, a este paso no sé si nos van a prohibir los coches y
las mulas mecánicas, pero quiero decir que es un ejemplo un poco de que la tecnología tiene que ser bien utilizada y que realmente permita una aproximación mayor y una mayor precisión en el uso para implementar o sostener la rentabilidad ambiental, que es el recurso agua, y económica, que es el objetivo del negocio. Bueno, una preguntita más, si me permiten mis compañeros. A ver, esta explicación tan amplia y práctica del riego, entiendo que ha sido enfocada a la calidad de la uva y al viñedo en producción. ¿Se podría extrapolar o cómo se debería hacer esto a un viñedo recién establecido antes de entrar en producción? Plantas jóvenes, plantitas pequeñas recién puestas. Bueno, pues como dice Santiago, muy interesante la pregunta, porque es muy aplicada. Realmente los criterios para afrontar una nueva plantación pues no tienen que tener en cuenta para nada criterios de evapotranspiración, porque son muy reducidos en su primer año, en su primer establecimiento, pero sin embargo exigen una atención mayor a los aspectos que he mostrado yo de la estructura del suelo, de los horizontes del suelo. Es evidente que una gran parte del éxito en una plantación se ciñe al primer año. Si tú tienes, lamentablemente, un porcentaje de marras, de faltas, eso lo arrastras para el resto de vida del viñedo, nunca acabas de igualar, eso es poco deseable, cuesta muchísima atención, es mucho más caro. Desde luego, mi apuesta, mi sugerencia es que en la medida de las posibilidades de recursos, sobre todo, más que de costes, sobre todo de recursos, de agua para disponer su aplicación en el viñedo recién plantado, me parece esencial. La forma de aplicación pues tendría que considerar el facilitar que poco a poco las raíces vayan progresando hacia horizontes más profundos, lo cual no nos debe llevar al engaño de creer que si ponemos el agua a 1,5 metros, la planta va a ir con las raíces a esa profundidad, porque la planta, si no tiene agua y nutrientes disponibles donde llegan las raíces, no profundiza más abajo. Eso es algo pues de sentido común. Sin embargo, la forma en que apliquemos el agua, porque los nutrientes minerales son absorbidos por la planta en la medida en que lo permite la presencia de agua en ese entorno. Entonces, el manejo del agua que vaya facilitando progresivamente la exploración de horizontes más profundos va a permitir una absorción nutritiva de nutrientes minerales que va a permitir el crecimiento de la planta de forma más constante y sobre todo avanzando, como digo, a explotar mayor cantidad de suelo posible. Lógicamente, con una gran dependencia de cuál es la estructura, sea la estructura de ese suelo, como he tratado de mostrar en algunas de las imágenes. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Jesús, y nada, un aplauso por estar aquí con nosotros.